Muy buenas tardes, muy buenos días, querido profesor Ansúrez. Gracias por esa maravillosa introducción. Gracias, Exma Panamá, por invitarme a estar en este gran evento, conectados alrededor del mundo. Muy feliz de estar en este queridísimo país, con esta gente tan querida y admirada. Un abrazo enorme a todo el equipo de Exma Panamá y en especial a esa reina madre, a mi querida y admirada Elena. Vamos a empezar, cómo no, compartiendo datos de contacto para que cualquier persona, una vez acabada esta maravillosa jornada, si se quedó con alguna duda, alguna reflexión, alguna consulta, ganas de continuar la conversación, aquí me encuentran todos los días, prácticamente a todas las horas, con muchas ganas de seguir creando y construyendo valor para esta comunidad iberoamericana del mercadeo y el branding. Y cómo no vamos a hablar de branding si estoy ahí mismo metido en el propio nombre, en la propia definición de esta maravillosa actividad que vengo ejerciendo hace ya más de 2 décadas, creando, construyendo, transformando marcas en los 5 continentes. Y hoy quiero hablarles de algo nuevo, de cómo transformamos clientes en creyentes, cómo las marcas evolucionan y se transforman en tótems, lugares, ámbitos, espacios, ideas, conceptos, propuestas que van mucho más allá de la mera creación de valor comercial, de la mera transacción para potenciar el impacto social, la relación con las personas y la construcción de una sociedad y un mundo mejores. Es verdad, todo el mundo me dirá, Andy, estamos en un año de M, un año complicado, un año de cuarentenas, de coronavirus, un año de COVID-19. Le vamos a poner una sola estrellita porque somos muy generosos. Pero lo importante de los campeonatos, como también de los años, no es cómo comienzan, sino cómo terminan. Y en todos los campeonatos se puede empezar mal, pero se puede acabar bien. Tenemos que transformar problemas en oportunidades para que el 2020 termine siendo un año memorable, pero por lo bueno, no por lo malo. ¿Por qué tótem? ¿Por qué transformar clientes en creyentes? La historia de la humanidad es una historia antropológicamente social, de interconexión, de interrelación, de creer en algo, de conectarnos con un grupo, con un clan, con una sociedad, con una familia, más allá de la individualidad, porque tenemos una creencia compartida, porque creemos en algo que es mucho más grande que nuestra individualidad, porque estamos convencidos de que en esa creencia hay valor, hay valores, hay propósito, hay impacto, pero también hay emoción, hay amor, reciprocidad. Los tótems han estado con nosotros desde siempre. Este es un tótem que está en un museo en Rusia, que tiene 11.600 años de edad, 5 metros de altura, y que refrenda esta creencia desde que hace miles de años nuestros ancestros ya se reunían socialmente alrededor de algo que hacía tangible lo intangible, que materializaba ese ámbito de ideas, de conceptos, de historias, de creencias en un elemento tangible alrededor del cual se unían y ahora nos unimos. Estos tótems modernos son nuestras marcas, marcas queridas, marcas admiradas, marcas reputadas, marcas fuertes, marcas con impacto, marcas que tienen un propósito claro y definido, que trasciende la mera actividad comercial, empresarial o de negocio. Tienen una vocación de mejorar, de impactar positivamente, de evolucionar nuestra vida. Pensar en el ser humano, pensar en el cliente o usuario, o en el ciudadano o en el consumidor, está en el corazón de todos los propósitos de las marcas poderosas, de los tótems posmodernos que hoy por hoy se construyen. Y ustedes me dirán, yo quiero que mi marca sea un tótem, o yo quiero crear un tótem directamente, pero estoy dispuesto a esperar a los momentos ideales para empezar a construirlo. Olvídense, la condición ideal para construir un tótem es hoy, porque nunca va a haber otro momento mejor que hoy para empezar a construir algo. Y los tótems tienen una característica muy singular. No eligen adaptarse al cambio, eligen crear el cambio, generar el cambio, construir el cambio. Es en esa filosofía, en esa mentalidad, en esa forma de pensar, pero sobre todo de hacer y de actuar, que es en donde labran y construyen su reputación, el amor y también las relaciones hacia adentro y hacia afuera de sus organizaciones. Este año 2020
Ha sido un año muy revelador, mucha gente ha descubierto el teletrabajo, muchas empresas han descubierto el teletrabajo, muchas personas, profesionales, emprendedores, profesores, alumnos, maestros han descubierto el teletrabajo o la teleeducación. Damas y caballeros, el teletrabajo, la teleeducación, tiene más años que lo que llevamos casi de siglo. Lo que ha sucedido con esta pandemia es que ha acelerado procesos que venían en cámara lenta. La pandemia ha puesto a la vida en fast forward y también la ha puesto en Zoom. Nos ha puesto en Zoom. Hoy Zoom es prácticamente el segundo nombre de todos nosotros. Estamos zoomeados y para que se den una idea del impacto de Zoom en nuestras vidas, hoy el valor bursátil de Zoom es más que el de las 7 aerolíneas cuyo valor es el más grande del mundo. Zoom subió en cotización bursátil desde que empezó la pandemia hasta ahora en 4.000 millones de dólares, porque ha sabido generar alrededor de sí una tribu o muchas tribus de creyentes en esta nueva propuesta de valor. Pero no nos engañemos, esta famosa distancia social no empezó con el coronavirus ni con ningún virus. Ya veníamos en una sociedad empantallada desde el punto de vista más social de la expresión, pero también en una sociedad absolutamente ávida de conocimiento, de información, de interacción, de exposición y sobre todo de conversación con las marcas para saber cuál es la propuesta de valor, cuál es ese producto o servicio o novedad o recurso que hace que yo elija esa marca y no otra marca. Estamos viendo cómo se crean marcas en el camino, marcas que nacen como tótems, aunque sean representativas de movimientos o de causas con las cuales podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero cuando hay un movimiento que nace de la creencia de que algo es mejorable, irreversible, que tiene que ver o con derechos, o con obligaciones, o con demandas insatisfechas, o con creencias que en la sociedad están ausentes por el momento, nacen permanentemente estas oportunidades de impactar en nuestra sociedad. Hay impactos positivos y hay impactos menos positivos. Lo que queda claro es que más allá de las herramientas, más allá de la tecnología, más allá de la automatización y más allá de la digitalización, hoy no se trata de pensar en un tema concretamente racial o en un tema concretamente sanitario o en un tema concretamente económico. Hoy estamos hablando del sistema. Hoy lo que verdaderamente está en el meollo de esta nueva era o este nuevo momento que estamos viviendo y protagonizando es que el sistema nos está diciendo que tiene que ser actualizado. Llamémoslo reseteado, llamémoslo renovado o repensado. Pero claramente es esencial entender que todo esto que parece inconexo, Black Lives Matter, virus, digitalización, automatización, Zoom, teletrabajo, todo forma parte de algo mucho más grande. Y estos tótems entienden que el timing para comunicar, para construir y para hacer es más importante que el propio producto o la propia propuesta de valor. Fíjense qué curioso, ¿no? Todos ustedes conocen al señor Elon Musk. Hoy por hoy su compañía Tesla está cotizada en 240.000 millones de dólares, que vale más que Ford, BMW, Mercedes y General Motors todas juntas. Pero lo interesante, me voy a concentrar en SpaceX. SpaceX, en medio de la mayor la mayor cuarentena social de la historia de la humanidad, donde nadie puede salir ni a la calle, el tipo se va del planeta. La marca SpaceX, con la nave o con la cápsula Dragón, se va a la Estación Espacial Internacional. Esto es valentía, esto es agilidad, esto es rapidez, esto es aprovechar el momento, aprovechar la circunstancia. En otro contexto, igual hubiese sido un impacto muy grande, pero en un contexto de encierro, salir del encierro e irse del planeta ha tenido un impacto fenomenal. Y para mí, en esa mentalidad es donde radica la fuerza de los tótems. Y los tótems no tienen miedo a equivocarse, no tienen miedo a perder, no tienen miedo a explorar, a experimentar, a innovar, a crear. Los tótems no conocen
lo que es tener miedo, porque al miedo lo dominan, o al miedo lo controlan, o al miedo lo doman, porque el miedo es el mayor enemigo de la creatividad, de la curiosidad, de la innovación y de la creación de valor. Por eso no hay que concentrarse en el miedo, hay que concentrarse en la valentía. Los tótems son valientes, los tótems rompen moldes. Ya sé, no me digan nada. Ustedes me dicen, Andy, esta era es muy loca. Es tan loca que llega un pasajero al aeropuerto de Palma de Mallorca y lo reciben como si Messi llegase a un mundial de fútbol, con periodistas por todos lados. Lo que hace 4 días era normal, tener 4.500 millones de viajeros, hoy se transformó en algo extraordinario, porque hay cosas que están cambiando. Y una de las cosas que van a cambiar y que van a cambiar mucho es esta realidad de marcas, de empresas, de personas, de escuelas y de universidades, que es o me salvo yo o te salvas tú. Yo compito, tú compites. Fin de competir nada más. Ahora hay que colaborar, hay que co-crear, hay que cooperar. Plataformas como Exma Panamá o como Exma Global, Exma Beyond, esta idea de conjuntarnos a muchos de los que ellos dicen somos grandes talentos del marketing y el branding iberoamericano para compartir, para inspirar, para transformar, me parece fundamental. Esto es una fachada en Barcelona. Kindness is infectious. También hay cosas positivas que son infecciosas. ¿Por qué no ponemos más valor en infectarnos de amor, de generosidad, de valentía, de innovación, de pensamiento creativo, de co-creación, de colaboración? Miren, ustedes están ahora en una plataforma que les va a hablar durante muchas horas de marketing, de construcción de valor, de marca, de publicidad, de identidad, de branding, de todo este universo tan apasionante. Todas estas marcas que ven en pantalla son marcas que se crearon en recesiones anteriores. Toda recesión puede ser vista como un problema o puede ser vista como una oportunidad. Para Marriott, Uber, Airbnb, Slack, Square, Hershey's, Hyatt, IBM, Disney, la crisis o la recesión fue una oportunidad de nacer y de consolidarse y de crecer. No hay que bajar los brazos, no hay que poner los presupuestos en cero. Hay que ser creativos, hay que ser vivos, hay que ser valientes, hay que ser veloces. ¿Por qué el branding? Porque el branding es esencialmente la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Fíjense cuando se construye una marca poderosa, cuando se construye una marca memorable, qué fácil es reconocerla y qué difícil es olvidarla. Y qué fácil es entender qué hay detrás de cada propuesta de valor cuando una marca se ha construido detrás de valores claros, de una propuesta creativa, innovadora, singular, aún a expensas de las críticas de sus contemporáneos, porque lo cierto es que la sociedad es muy antipática con las nuevas creaciones y con las nuevas propuestas. Ok, estamos en este momento COVID-19, que es muy coyuntural, va a terminar más pronto que tarde, y vamos a olvidarnos de esta época, pero no nos olvidemos de las enseñanzas y de los aprendizajes de esta época, no solo como marqueteros y como branderos y como empresarios, sino seres humanos. No se olviden que ya en el siglo XXI la mentalidad del veloz es mucho más y mejor aliada que lo que es el tamaño. Mucha gente cree que el tamaño juega un rol fundamental. Y acá lo que juega un rol fundamental es la velocidad para absorber el cambio o para crear el cambio. Porque las marcas son lo que hacen, no lo que dicen que van a hacer. Ustedes, cada uno de ustedes, yo, Totem Branding, somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. Porque siempre, más allá de coronavirus, recesiones o crisis, va a seguir siendo mucho más valioso un gramo de hacer que un kilo de decir. ¿Y por qué es mucho más valioso un gramo de hacer que un kilo de decir? Porque la distancia entre lo que tu marca es y lo que tu marca quiere ser, entre lo que tú eres y lo que tú quieres ser, no es lo que dices, es lo que haces. Lo único transformador o lo verdaderamente transformador es la acción. Déjenme ir por un momento al año 2007, 13 años para atrás. Hacemos un rewind. Operador número 1 en el mundo de telefonía celular, Nokia.
1.000 millones de celulares. 1.000 millones. ¿Qué pasó en el año 2007? Vino un tal Steve Jobs y presenta el iPhone. ¿Qué le pasa a Nokia? Todo el mundo lo sabe. ¿Qué le pasa a Apple? Todo el mundo lo sabe. Pero fíjense todo lo que comenzó en el año 2007 a partir de este año tan bisagra para el mundo de la tecnología, pero también para nosotros como usuarios en este mundo de la usabilidad y la tecnología. Fíjense todas las marcas que crecen en 2007, que parece que están en nuestra vida desde siempre. Muchas de ellas ya devenidas en tótems posmodernos. Pero lo interesante de todo esto, perdón, es que el primer smartphone no fue el iPhone de Apple. El primer smartphone fue el Simon de IBM del año 1994. Pasaron 13 años entre el primer smartphone y el primer smartphone que rompió el mercado para que verdaderamente se transformase el sector. Esto nos lleva a esta reflexión. No se trata solamente de cómo lo haces, sino de cuándo lo haces y de qué manera lo haces. Y a nadie le importa un pepino que vos lo pensaste primero. Acá lo único que vale es lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace y de qué manera se hace, y pensando en quién se hace. Claramente volvemos a repetirlo, volvemos a resaltarlo y volvemos a decirlo en voz alta. No estamos más en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, somos afortunadamente los protagonistas de esta nueva era. Somos afortunados de estar escribiendo el presente futuro de las marcas, del branding y de la sociedad en primera persona. Es una responsabilidad mayúscula, pero también es muy emocionante poder hacerlo. ¿Y por qué es emocionante estar hoy acá con ustedes? Porque tenemos un gran desafío por delante. En España, 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y a nadie le importaría. En Latinoamérica, 7 de cada 10 podrían desaparecer. Fíjense ustedes qué curioso, en Latinoamérica hay más cariño por las marcas que acá en España. Esto quiere decir que la mayoría de marcas no está haciendo las cosas bien, que queda mucho camino por mejorar, mucho trayecto por recorrer, muchas cosas para revisar dentro de empresas, organizaciones, instituciones, para poder llevar este número que es dramático, paupérrimo, a un número mínimamente razonable. ¿Qué tienen en común todas estas marcas que podrían desaparecer? Son marcas sin propósito, sin valores, sin pasiones, sin crear comunidad, sin historias que inspiren, sin alma, sin pasión, sin valentía y sin personas en el centro de lo que hacen. Por eso cuando vemos el ranking de las marcas más valiosas del mundo, este es el ranking de Brands que se publicó hace poquitos días, van a ver, por ejemplo, que en el tope del ranking está la marca Amazon, que hoy vale más de 410.000 millones de dólares. Y voy a repetir esto, no Amazon, la marca Amazon vale más de 400.000 millones de dólares. Las marcas más exitosas, las más valiosas, tienen dos componentes en común. El primero es que no se rinden, siguen adelante a pesar de que no haya condiciones ideales. Este es el amigo Jeff Bezos cuando empezó Amazon a la década de los 80. Pero la otra cosa importante es su marca. Estas empresas valen mucho porque tienen marcas que valen mucho. Según esta 15 edición del ranking de Brands, quienes lo realizaron, de Kantar, decían: vemos una mejora significativa en el valor de la marca ahora en comparación con hace 10 años. Las empresas, finalmente, las más valiosas, las que tienen las marcas más valiosas, han comprendido la importancia de invertir en la construcción de la marca y como resultado son más fuertes y resistentes. Cuando escucho a ejecutivos de empresas multinacionales decirme que no hay presupuesto para seguir creando valor en la marca, en la construcción de la marca, en el desarrollo de la marca o en la transformación de la marca, digo, estás en un grave problema, porque si no tienes marca, si no tienes dinero para invertir en el activo estratégico más importante de tu organización, no tienes futuro. Invertir en construcción de marca con componentes de marketing e innovación es clave para el crecimiento y la recuperación de los ingresos. Fue clave para la recuperación de los ingresos. Esto no es una opinión, estos son
datos. Esto es lo que está pasando con las marcas valientes que siguen apostando por el branding con grandes dosis de innovación y de creatividad para seguir siendo relevantes para la vida de los consumidores y al mismo tiempo facilitarles a los consumidores la elección de una marca. ¿De cuál marca? De la nuestra, de la que innova, de la que invierte en creatividad, de la que invierte en construcción de marca y la que nunca levanta, ni cancela, ni posterga presupuestos esenciales para la construcción del valor más grande de una compañía. Porque si nos olvidamos de que las compañías tienen que salir de la crisis, pero siguen construyendo a mediano y largo plazo, todos los ahorros que hagan ahora no te van a hacer más rentables, te van a hacer menos querible, te van a hacer menos relevante y te van a hacer menos especial para las marcas. Por eso los invito a la reflexión. Pensemos despacio, pero actuemos rápido y démonos cuenta de que invertir en marca nunca es un gasto y siempre es una inversión. Los creyentes en esto son los que crean las marcas más valiosas y más poderosas y más admiradas y más queridas. Y las buenas marcas construyen su reputación en base a 5 Cs tan importantes, ¿no? Una que tiene que ver con contenido, eventualmente súper importante en esta era de la omnicanalidad, la confianza, que ha sido absolutamente destruida en los últimos años. Quienes han generado lazos de confianza son marcas fuertes y más trascendentes, y sobre todo 3 ámbitos fundamentales en la creación y construcción de valor, que son la consistencia, la coherencia y la constancia. Sin eso no se puede crear una gran marca. Y las grandes marcas no son las que no imitan, sino son aquellas a las que nadie puede imitar, porque han sabido crear valor, saben abrazar el propósito, construyen relaciones por encima de transacciones, saben impactar en la sociedad creando impactos positivos para la construcción de una sociedad más equitativa, humana y sobre todo más abierta en cuanto a oportunidades, crecimiento y desarrollo y sobre todo progreso. Creo sinceramente que las herramientas digitales nos van a abrir un universo de personalización sin precedentes y aquellas marcas que sepan utilizar las herramientas de manera inteligente, sensible y empática van a construir un futuro en el branding y en el marketing extraordinario. Allá por los años 90, Jeff Bezos decía que cada uno de los clientes de Amazon tendrá una tienda a su medida. Han pasado casi 30 años y estamos muy cerquita de alcanzar este hito de la hiperpersonalización. Creo en personas como Bezos que son ultra ricos, cuya compañía vale un montón de plata y que siguen invirtiendo y creando valor. Porque los clientes, en definitiva, quieren personalización. El 84% de los clientes a nivel global dice que ser tratado como una persona, no como un número, no como un algoritmo, no como una data, es muy importante para elegir tu negocio. Y el 70% de los clientes dice que entender cómo usan los productos y servicios es muy importante para elegirte. No somos data, no somos algoritmos, somos personas, usuarios, clientes, consumidores. Y queremos que esta construcción de futuro nos ayude a poder apropiarnos de los genéricos dentro de mercados tan competidos y que la innovación no es simplemente dar un paso adelante, sino reinventar, construir a partir de algo preexistente, algo mejor, más evolucionado y más cercano. Me quiero apropiar de todos, lo logro creando valor, lo logro siendo diferente, creando comunidad, dando algo que la gente necesitaba y de alguna manera cercana y eficiente. Estamos entrando en una era donde va a haber un nuevo lenguaje. Hoy el lenguaje más hablado del mundo no es el chino mandarín, no es el inglés, no es el francés, no es el español. El idioma más hablado del mundo es el idioma emoji. Pero también vemos nuevos idiomas, como el idioma sticker. Estamos empezando como sociedad a crear nuevas formas de comunicación. Pero dentro de estas formas, lo más básico y esencial no cambia. Igual que hay 12.000 años de tótems, hay miles de años en que los clientes dejan de elegirte si tú no los haces sentir lo suficientemente apreciados. Y sentirse poco apreciados es la razón número 1 a nivel global por la que un cliente va a dejar de quererte, de comprarte o de recomendarte. Por eso, recompongamos aspectos básicos de este back to basics
que nos regala el coronavirus, que ha arrasado definitivamente con la mediocridad. Conectemos con la emoción, conectemos con eso que se nos va de la cabeza, que explota en nuestro corazón, que se abre en nuestro pecho, que nos hace sentir humanos, no máquinas. Conectémonos con esa emoción que es lo que queremos hacer. Sonriamos más. La sonrisa es contagiosa. Sí, Andy, pero tenemos mascarilla. Con mascarilla no podemos sonreír. Sí, podemos sonreír. Nuestras miradas van a ser nuestra sonrisa momentáneamente. Sonreír también es contagioso. Y el joy, la alegría, es la emoción más compartida en las redes. Porque en definitiva, más allá de que la gente crea de que somos enojo, o que somos miedo, o que somos disgusto, en el fondo somos amor. Los seres somos amor y queremos compartir ese amor. Este mundo en donde 4 amargados, 4 hijos de su madre que nos han llenado de fake news y de crispación y de brechas y de enojos, son 4. Los 7.700 millones somos amor. Tenemos el 99,99% de nuestro mapa genómico compartido y queremos seguir creando valor. Y las marcas tienen que asumir de que el aspecto más diferenciador de todas las organizaciones no va a ser la tecnología, no van a ser los algoritmos, ni las máquinas, ni la inteligencia artificial. Va a ser su gente, porque su gente es su marca. Su gente, cuando se siente amada, ama a sus clientes. Y entonces, ¿quién va a querer irse de esa relación? Nadie. Lo opuesto al amor, sin duda alguna, ya no es el odio, es la indiferencia. Una marca irrelevante está destinada a desaparecer. Por eso los invito a reflexionar en estas 5 preguntas que los invito a que todos los trimestres se la hagan y la actualicen. No como un ejercicio mecánico, sino como un ejercicio de conciencia despierta y conectada para seguir creando y construyendo valor hacia afuera y hacia adentro de la empresa o la organización. En definitiva, queridos amigos y amigas, no estamos en un momento en donde necesitamos más data ni más información. Lo que necesitamos es una nueva mentalidad, una nueva mirada y una nueva forma de hacer las cosas. Muchas de las cosas son viejas, pero hay que actualizarlas, hay que traerlas a nuestro día de hoy y utilizar nuevos mapas para descubrir nuevos mundos. Los que tienen mapas viejos o los que tenían mapas viejos no escuchaban a las oportunidades. En el año 2000, los dueños fundadores de Netflix fueron a verlos para que inviertan unos 500 millones de dólares en Netflix. Le dijeron que nada de nada. Blockbuster pasó de 7.500 tiendas a una. Netflix vale más de 20.000 millones de dólares. Incluso en las crisis más complicadas, de Netflix o de Apple o de Tesla o de SpaceX, hay que seguir avanzando. Ellos siguieron avanzando en medio de la crisis. Y yo los invito, a pesar de todos los dolores que esta recesión está trayendo, que sigan avanzando, creyendo en vuestro propósito, en vuestros valores, en la creación o en la construcción de vuestros tótems, porque las oportunidades están ahí. La mentalidad puede ser de un empresario o de un emprendedor, pero da lo mismo. Lo importante es entender que las oportunidades llaman a la puerta, pero llaman a la puerta de los que están trabajando, de los que están creando, de los que están construyendo, de los que estamos transformando. La velocidad sumada a abrazar un poco más la sostenibilidad que nos aporta beneficios junto con la diversidad, la cultura y un liderazgo claro y contundente, son esenciales, para generar acción. Acción para impulsar el cambio, para generar el cambio y, ¿por qué no?, para animarse todos y cada uno de ustedes a crear el cambio. Nosotros desde Totem Branding tenemos el propósito claro de trabajar para humanizar a las marcas y para humanizar a las marcas que de alguna manera impactan en humanizar a la sociedad. Más allá de los beneficios, creemos que el branding juega un rol transformador para una sociedad y un mundo mejor. Por eso empezamos por el amor con nuestro equipo y el amor con nuestros clientes y el amor con nuestro entorno. El amor porque en definitiva hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. Cuando uno conoce una marca, esa marca
que uno conoce genera un comportamiento. Cuando uno, en vez de conocer una marca, siente una marca, eso genera un compromiso. Nosotros en Totem Branding construimos marcas que generan compromiso, que conectan y unen a las personas. Nosotros trabajamos en los 5 continentes buscando creyentes que crean en sus proyectos, más allá del sector, la industria, el país, la clase social, el tamaño. Los creyentes no tienen ni raza, ni religión, ni idioma, ni lenguaje que los separe. Tienen creencias comunes que los unen. Porque en este mundo tan complejo lo que buscamos es unión, es amor, es creer en algo que nos lleve a una siguiente estancia o una siguiente situación de las marcas, los tótems modernos, aquellos que puede transformar los clientes en creyentes. Un abrazo enorme, Panamá, mucha fuerza, mucho ánimo y mucho amor. Los quiero.